¿Alguien por ahí que nos toca ver el día de hoy? Uy, creo que nadie. ¿Qué ha pasado, señores? ¿Qué ha pasado? Nos ha chocado, nos ha chocado el fin de semana. Hoy vamos a ver lesiones traumáticas y fracturas. Así es, lesiones y fracturas. Ya, vamos a ver este tema porque son también situaciones que pueden pasar con mucha frecuencia en casa, de repente en un viaje. Entonces, acá les comparto. Esperen un segundito, ya está. A ver qué pasó, que ya se ha cerrado todo. Uh -huh. Este es. Ya, muy bien. Cuando vamos a hablar entonces de lesiones traumáticas, ahora sí ya les comparto, vamos a hablar básicamente de tres tipos de lesiones. Esguinces, luxaciones y fracturas. ¿Ya? Esguinces, luxaciones y fracturas. Porque probablemente todos en algún momento nos lo hemos hecho, pero el abordaje que le hemos dado de repente no ha sido el correcto. Por ejemplo, ¿qué hacen muchas personas cuando tienen este tipo de torceduras? Porque así generalmente lo catalogan. ¿Qué es lo que hacen? Van al huesero. Entonces, ¿qué pasa cuando tú vas al huesero? Muchas veces son gente, sí, que tiene la preparación, que tiene todo esto, pero muchas veces también son gente que de alguna manera improvisada hace o realiza ese tipo de servicio. ¿Ya? Entonces, hay que tener mucho cuidado, porque cuando yo me fracturo un hueso, no solamente he roto un hueso, ese hueso podría haber perforado alguna estructura importante. ¿Ok? Entonces, eso es lo que vamos a ver ahora. Vamos acá. A ver. Vamos empezando por aquí. El cuerpo humano está construido sobre un armazón constituido por 206 huesos. Eso debemos tenerlo claro. ¿Ok? Y de esos 206 huesos, ¿alguien sabe cuántos músculos tenemos? A ver, ¿quién sabe cuántos músculos tenemos? Un aprox 200 también, 300, 400, 300, me dice Jocelyn, ya. Te comento, Jocelyn, que tenemos 650 músculos. Imagínate. Entonces, como tenemos tanta musculatura, ya dentro de los diferentes tipos de músculos que tenemos, para que nuestro cuerpo se mueva, necesita estructuras de soporte, que en este caso son las articulaciones, mira, los ligamentos y los tendones. Todas estas estructuras nos van a ayudar a movilizar nuestro cuerpo. ¿Ya? Entonces, si hablamos de los huesos, estos pueden ser largos, cortos, planos, y crecen constantemente desde que naces hasta la edad adulta. ¿Ya? Vamos acá. Mira, esto de aquí yo te pido, por favor, obsérvalo atentamente. Si puedes, tómale foto. Trata de darle la importancia del caso. ¿Por qué? Porque si nosotros ubicamos la estructura exacta que se ha dañado, ¿ya? Vamos a ver qué órganos o qué partes, qué estructuras se están comprometiendo. Mira, por ejemplo, acá, los tendones. Los tendones son estructuras que unen, mira, los músculos con los huesos. Y como los huesos pesan, es por eso que, mira, los tendones son gruesos, son tejido fibroso, ¿ya? Para que un tendón se rompa es porque el traumatismo, el golpe, debe haber sido severo, debe haber sido algo muy, muy importante. Un tendón así nomás no se rompe, no se lastima.
¿ya? En cambio, hay estructuras más delgaditas, más delgaditas, que en este caso se vienen a llamar ligamentos. Y los ligamentos, tal como su nombre lo dice, son como pequeñas liguitas. Mira aquí, son liguitas, liguitas, que lo que van a hacer es unir los huesos entre sí. Estas de acá es obviamente mucho más fácil que se rompan, ya por lo mismo que son delgaditas. Entonces, para que no te olvides, mira, los ligamentos unen los huesos entre sí y los tendones unen los músculos a los huesos. Ya, por favor, eso no te olvides. ¿Por qué? Porque ahorita que hablemos de esguinces, vamos a hablar de los ligamentos. Entonces, nada más para cerrar esta parte, tenemos que nuestro sistema esquelético nos ayuda como sostén mecánico del cuerpo, nos ayuda a un mantenimiento postural, es decir, a estar parado, sentado, echado. Nos brinda dinámico para poder movernos. También nos brinda protección de los órganos y finalmente es un almacén metabólico. Algo importante, nosotros tenemos órganos que están protegidos por estos huesos. Por ejemplo, mira, si yo te hablo de las costillas, ¿qué órganos están protegiendo? Están siendo protegidos por mis costillas. A ver, ¿qué órganos están siendo protegidos por mis costillas? El corazón, muy bien, ¿qué más? ¿Algo más protege mis costillas? Los pulmones, exacto. Muy bien. El estómago, el hígado, no. El estómago, el hígado y los intestinos, mira, si tú te das cuenta, esto es hueso, ya, este hueso es así. Esto es hueso. Pero si te das cuenta, mira, el abdomen no tiene hueso. Mira todo esto que está libre. No tiene hueso. La zona del abdomen lo que tiene es una especie de una bolsa, una membrana fuerte que ayuda a proteger los órganos, que se llama peritoneo. Por eso, cuando te da apendicitis, ¿no? Cuando de repente sufres un accidente y por alguna razón se infecta algún órgano de esa zona, te da peritonitis, ¿ya? Ok, entonces ese es el peritoneo, es una bolsa, una membrana, pero que evidentemente no va a tener la fuerza de protegerte como si fuera un hueso. ¿Sí? Entonces eso también debemos tenerlo presente. ¿Qué más? Mira tu columna. Tu columna, de aquí, de cada una de estas vértebras, salen nervios. Nervios, ¿ya? Que van a ir por todo tu cuerpo. ¿Ok? Eso es importante que lo recuerdes. Ya, cada una de tus vértebras tiene una función. A ver, dice Jocelyn, las costillas protegen los órganos principales. Bueno, si lo quieres ver así, sí está bien, porque protegen corazón, pulmón, pero mira que dentro de los órganos principales, en este caso también iría el cerebro. En este caso, ¿quién protege el cerebro? El cráneo, ¿verdad? Ya. ¿Por qué es tan importante que hablemos de la columna? Cada uno de estos nervios que sale de la columna cumple una función motora. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo por X motivos tengo un accidente, vamos a suponer un auto, ya un auto, me impacta y yo sufro un traumatismo a este nivel, puedo quedar inmovilizada, sí, puedo quedar paralizada, ¿correcto? Puedo quedar discapacitada para toda mi vida.
Es por eso que es tan importante que aprendamos a movilizar al paciente. Yo no lo puedo mover como yo quiero, ¿ya? Yo no puedo trasladarlo como yo quiera o cargarlo o algo por el estilo. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que va a pasar? Podrían lesionar sus vértebras. Una vez que una vértebra se lesiona, ya no hay marcha atrás. ¿Sí? Tener cuidado. Nuestras vértebras están divididas en partes. Vamos a borrar todo esto. Tenemos una primera parte que son las vértebras cervicales, las torácicas, las lumbares, el sacro y el coxis. Sí, pero cada una de ellas es importante, así es. Mira aquí, probablemente también vas a escuchar que se les pone nombre a estas vértebras. De repente alguien en tu familia te dice, yo tengo una hernia en la vértebra C7. ¿Qué será la vértebra C7? Son las vértebras cervicales, solo que la número 7. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tienes un daño a este nivel. Si no son las vértebras cervicales, son las vértebras torácicas. En T4, entonces 1, 2, 3, 4. Acá está mi daño, T4. Por eso es que lo denominamos de esa manera, de acuerdo a la ubicación de la vértebra lesionada. ¿Sí? Mira, acá está el cráneo. Importantísimo, porque el cráneo cubre o protege a quién? Al cerebro, no se olviden, ¿verdad? Protege al cerebro. Entonces, si lo protege pues al cerebro, este cráneo está recubierto por una membrana bastante dura. El hueso del cráneo en sí es un hueso muy duro, muy duro, muy rígido, sólido. A ver, un minutito, quiero cerrar mi WhatsApp web porque está que suena y suena la notificación. Ya está. Ahora sí. Entonces te decía, el hueso del cráneo es un hueso muy duro, muy resistente. Para que este hueso se lesione, el accidente debe haber sido muy grave. Ya, el accidente debe haber sido muy grave. Entonces, este es un huesito que nos protege muy bien. Debajo de él hay membranas que protegen más aún el cerebro. Entonces, para que un paciente tenga una lesión a ese nivel, es poco probable. Puede haber golpe, puede haber todo lo que tú quieras, pero de que el cráneo sea roto, difícil, en verdad. Ya, difícil. Tu cráneo está conformado por todos estos huesos, ¿no? Frontal, parietal, temporal, occipitales. Y listo. Nos vamos a las lesiones. Ya nos vamos a las lesiones. Miren, en términos generales, yo voy a actuar de igual manera si es que tienes un esguince, si es que tienes una luxación o si es que tienes una fractura. ¿Ya? El modo de actuar es el mismo. ¿Por qué? Porque yo no puedo determinar qué tipo de lesión tienes simplemente observándote. ¿Cómo puedo saber yo si tienes una fisura, si tienes una fractura, si tienes un esguince? ¿Cómo podría detectarlo? A ver, ¿cómo creen ustedes? ¿Tocándola nada más será suficiente? Así es, una ecografía, una radiografía, exacto. Entonces, por eso, como yo no tengo ojos radiográficos ni ecográficos, lo que hago es a este paciente lo voy a inmovilizar. No importa lo que tenga, yo lo voy a inmovilizar y voy a buscar la forma de que reciba atención médica. ¿Estamos de acuerdo? Ya en el hospital, el médico determinará si es que fue una fractura, un esguince, qué sé yo. Entonces, vamos acá, un ratito voy a compartirles este videito de la Cruz Roja,
donde justamente nos habla en general de todas las lesiones traumatológicas. ¿Ya? Observen, a ver un momentito. Aquí está. Ajá. A ver. Un segundito, ya les voy compartiendo. Si tenemos alguna pregunta, me van diciendo, por favor. Ya. Creo que no hay ninguna pregunta, entonces, por favor, observen el video. Atentos. Nuestro esqueleto y las partes blandas que lo rodean pueden lesionarse si reciben un golpe fuerte o un movimiento brusco. Este tipo de accidentes se asocian a actividades deportivas o a caídas graves. A veces es difícil ver si la lesión es una fractura del hueso o si es una distensión o esguince, que es el resultado de estirar demasiado los ligamentos, músculos o tendones. En todos los casos suele haber dolor y dificultad para mover la zona, hinchazón y hematoma. Pero en fracturas, además, se puede ver el miembro deformado o torcido y si se toca, se puede notar un crujido. En cualquier caso, si hay alguna duda de qué es, se tratará siempre como una fractura. En primeros auxilios, las distensiones y esguinces se tratan de la misma manera. Se pide a la persona lesionada que se siente o se tienda para mantener la parte afectada en una posición que le resulte cómoda y que esté al alcance. Si el accidente acaba de ocurrir, se enfría la zona con hielo protegido o compresas frías. El frío ayudará a calmar el dolor y a reducir la hinchazón y el hematoma. Para terminar, la parte lesionada se deja en una posición elevada. De esta manera se reduce el flujo de sangre que podría inflamarla todavía más. La víctima tendrá que hacer reposo y visitar a un médico. Si el dolor continúa siendo intenso o si no puede mover la zona afectada, tendrá que ir al hospital. Distensiones y esguinces pueden tratarse en principio de la misma manera. Se mantiene en reposo la zona del cuerpo lesionada, se pone hielo protegido o, si no disponemos de él, un paño mojado con agua fría. Y para terminar, se coloca la parte lesionada a mayor altura. Otro de los traumatismos con los que nos podemos encontrar es la fractura. Cuando es el hueso y no el músculo el que se rompe o se fisura, el objetivo principal es inmovilizarlo y conseguir el traslado al hospital. Hasta que la lesión no esté inmovilizada, no se podrá mover a la víctima de sitio, excepto en caso de peligro. Por lo tanto, se pide a la víctima que no se mueva y se le aguanta la parte lesionada con las manos por encima y por debajo de la fractura. Para mantener la parte del cuerpo inmóvil, se venda a otra parte que no esté dañada. Por ejemplo, si es el brazo, se sujeta al tronco y si es una pierna, se sujeta a la otra pierna. Si se ve que el traslado será inminente, no hay que vendar nada y solamente se intenta mantener el cuerpo quieto. Como es posible que después anestesien a la persona lesionada, no se le puede permitir que coma, ni beba, ni fume. Si se ha vendado la parte lesionada, cada 10 minutos se tiene que controlar el color y la movilidad de los dedos para comprobar que el vendaje no se ha hecho demasiado fuerte. Si fuera así, se tendría que aflojar. Recordemos que ante una fractura los pasos a seguir son los siguientes. Se pide a la víctima que se quede quieta y no se mueva excepto en caso de peligro. Se sostiene la parte del cuerpo lesionada por los extremos sin coger la lesión y, si hace falta, se fija a otra parte del cuerpo que esté sana. Se pide a la víctima que no coma, ni beba, ni fume. Listo. Ahí observamos un video de manera general de cómo se deben abordar los traumatismos. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Tenemos alguna pregunta aquí? Por favor, me dicen. Preguntas, preguntas. Eso lo tienen que ver después, no se adelanten. ¿Alguna pregunta? ¿Está claro todo esto? ¿Sí? 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 Ya, vamos entonces a ver. Está todo claro, excelente.
Vamos por partes entonces. Vamos con el esguince. ¿Quién no se ha doblado el pie alguna vez? Si eres mujer, por estar en tacos, de repente no te fijaste bien y pisaste en falso, se dobló tu pie, ¿no? Y algunas veces el error que cometemos, ¿cuál es? Te duele, te incomoda, pero tú obligas a tu cuerpo a que siga caminando, ¿ya? Tú obligas a tu cuerpo a que siga y siga y siga. ¿Y qué es lo que pasa? Que como yo le sigo sobreexigiendo, mis ligamentos se pueden romper. Mira lo que dice acá. Un esguince es la separación momentánea de las superficies articulares. Es la lesión de los ligamentos. ¿Te acuerdas que hace unos minutos te decía que los ligamentos son unas liguitas delgaditas, delgaditas? Entonces, como tal, esas liguitas delgaditas pueden fácilmente romperse. Ya no debería arriesgarme yo a seguir caminando luego de haber tenido una lesión como esa. Acostumbrémonos a que nuestro pie tendría que descansar. Profesora, ¿solo puede pasar en el pie? No, puede pasarte en la muñeca. No, sucede en algunos adultos mayores. Caen y como pretenden poner la mano para sostenerse, de repente la mano no te resiste y es la muñeca quien absorbe todo el peso. ¿Ya? Se separó el hueso del pie. No, 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 no. Acá lo que se han roto es estas liguitas. Mira, las que te menciono acá. Estas liguitas se rompen. ¿Ya? Entonces, mira, ¿cómo se ve una persona con un esguince? Observa. Hay dolor de hecho, inflamación, dificultad para seguir moviendo la articulación y la lesión puede ir acompañada de un hematoma. Mira este moretón. ¿Por qué se ha producido ese hematoma? ¿Por qué se ha producido ese moretón? Porque se han roto los ligamentos y como toda estructura que se rompe, sangra. ¿Ya? Sangra. Ese sangrado me indica que se ha roto. Ya desde ahí debería tener en cuenta de que es un riesgo que yo siga caminando en ese estado. Mira aquí, acá hay un error. Ya lo habíamos corregido, pero parece que se ha quedado. A ver. Esto de acá, por favor, obvienlo, no son heridas. Nosotros lo que estamos viendo ahorita son esguinces. Entonces, un esguince de grado 1, ¿cómo es? Cuando hay una lesión parcial del ligamento. Si se ha roto, ya la lesión es microscópica, chiquitita. Es muy pequeñita la lesión. Entonces la persona puede seguir caminando, puede sentir que tiene una limitación, pero leve, ¿ya? El dolor es mínimo, ¿sí? Puede haber edema, que quiere decir que está inflamado, pero no hay inestabilidad. O sea, la persona podría seguir caminando fácilmente. Este es un esguince de grado 1, leve. Que si yo me cuido, este esguince se va a solucionar en cuestión de días. Pero si no me cuido, este esguince va a pasar a un esguince de grado 2, que es la lesión incompleta de un ligamento en la que algunas fibras, miren, algunas fibras del ligamento están parcialmente desgarradas. O sea, algunas de esas liguitas se han ido rompiendo. Resultado de eso que encuentras, mira, este hematoma. Hay limitación parcial del movimiento, el lesionado tiene dolor, hay una equimosis que es ese moretón, hay edema, hay discapacidad funcional, la persona no va a poder caminar con facilidad, ¿no? Entonces, este es un esguince de grado 2. Y el de grado 3, ¿cómo es? Cuando aquí ya la lesión es completa. Es decir, todos mis ligamentos ya están totalmente desgarrados, totalmente.
Ya se han roto totalmente. Entonces, ¿cómo te das cuenta? Mira, hay pérdida de la función, la persona no es capaz de utilizar la articulación, dolor intenso, edema severo, una equimosis severa, un moretón bastante marcado. Ya, entonces, yo sé que tú me vas a decir, profesora, pero ¿yo cómo voy a saber si es un esguince grado 1, grado 2, grado 3? Entonces, es por eso que dentro de las actuaciones de enfermería, ¿qué te digo? Que al final traslades a esta persona a un centro hospitalario para que ahí lo puedan ver y a través de pruebas de imágenes puedan determinar qué fue lo que pasó. Mientras tanto, puedes ayudarlo con frío. El frío lo que va a hacer es desinflamar la piel. El frío desinflama. El frío también te da analgesia. ¿Qué quiere decir? Calma el dolor, como que te lo adormece. Ya, entonces la persona se va a sentir más tranquila, menos dolorida, menos incomodidad. ¿Ya? Debo hacer una compresión en la lesión. ¿Qué quiere decir? Debo aplicarle un vendaje. La persona debe reposar y si puedo, el paciente debe elevar la extremidad. ¿Ya? Entonces, a ver, Wilber dice, Miss, yo tengo un esguince de primer grado, pero ya son 3 meses que no sana. Pero ¿cómo así? ¿Te fuiste al médico? ¿Has estado en reposo? ¿Qué te dijeron, Wilber? A ver, fíjate qué fue lo que pasó contigo, porque si me dices que es un esguince de primer grado, eso se debe haber manejado con reposo, nada más. Rapidito. A ver, vamos a ver qué nos comenta Wilber. Ya, cuando es el segundo, tercer grado, ahí sí la cosa es más complicada. O de repente no guardaste reposo. Miren, eso también, por ejemplo, sucede mucho. ¿Por qué? Porque la gente tiene que seguir trabajando, la gente tiene que seguir haciendo sus actividades. Entonces, que le digas, señora, repose, es bien difícil, ¿no? No es fácil. Solo me dijeron que me ponga una rodillera. Ah, ¿dónde fue tu esguince? Yo pensé que había sido en el tobillo. Y seguí trabajando. Claro, ahí está el error, Will. Wow. Mira, qué mala suerte, ¿no? Te tocó una persona que solamente te dijo, póngase la rodillera, que vendría a ser lo mismo que la venda, y siga trabajando. No, no es así. Eso para que sea solucionado, era cuestión de que descanses unos días con un buen vendaje. Qué pena que no lo pudieron hacer. Miren, justamente ahorita está. Les voy a pasar el video de los principales tipos de vendajes. Ya, cómo se deben hacer los vendajes. ¿Por qué lado debo empezar? Porque ese es otro punto. A veces vendan, ¿no? Como pueden, como quieren. Y tampoco es así. Ya, vamos a aprender a vendar. Acá les voy a compartir el video. El problema ha sido que tú seguiste trabajando. Ese ha sido el problema. Bueno, vamos a continuar entonces. Les comparto el video, por favor. Terminando, me hacen todas las preguntas acerca de los vendajes. ¿Qué tal? Espero que ya hayas echado un vistazo a los temas en los que hablamos de los vendajes. Con el objetivo de que conozcas mejor este tema, hemos preparado este vídeo que habla sobre los tipos de vendajes. En primer lugar, es importante que conozcas unas recomendaciones generales a la hora de colocar un vendaje. Son las siguientes. En primer lugar, sería no utilizar una venda húmeda. El motivo es el siguiente: cuando colocas una venda húmeda, al secarse va a encoger, con lo cual puede apretar más el miembro del paciente que hemos inmovilizado.
En segundo lugar, tienes que tener en cuenta que hay que utilizar el tamaño adecuado de venda. Es decir, si vas a colocar una venda en un dedo será pequeña y si le vas a utilizar en una pierna, al ser mayor el diámetro de esta, será mucho más ancha. Lo siguiente, el profesional se va a colocar en el lado que hay que vendar. Es decir, si vamos a vendar una pierna derecha, yo como profesional sanitario me colocaré en el lado derecho del paciente. También es importante que sepas que es recomendable que te coloques de cara al paciente y a la altura a la que puedas trabajar con comodidad, para que no haya tiranteces al colocar la venda. Lo siguiente, la posición anatómica. Eso hace referencia a la posición en la que vas a colocar el miembro vendado. Es decir, si lo que te interesa es colocar una venda en una articulación, es interesante que la dejes flexionada. Seguimos. Si la persona que va a realizar el vendaje es diestra, va a colocar la venda de izquierda a derecha, ¿vale? Será un movimiento circular de izquierda a derecha. Y si es zurdo será la inversa, es decir, de derecha a izquierda. Lo siguiente, con cada vuelta de la venda vamos a cubrir 2/3 de la vuelta anterior. Eso lo veremos después en la técnica del vendaje. Lo siguiente es saber que vamos a colocar la venda en una zona siempre de menor diámetro a mayor diámetro. Siempre empezaremos por la zona más estrechita. Y para terminar, vamos a utilizar siempre un vendaje de vuelta circular, es decir, sobre sí misma es como vamos a envolver la venda. Siguientes cosas que es importante que sepas. Las técnicas. ¿Qué técnicas existen para colocar un vendaje? Bueno, pues por ejemplo, el vendaje circular. Ese vendaje lo que nos va a permitir, por ejemplo, es fijar un apósito. Imagina que has hecho una cura. Tienes la herida tapada con una gasita y con el apósito pertinente, bueno, pues colocarás la venda haciendo unas vueltas circulares sobre la zona a vendar. El siguiente es espiral. Lo que vas a hacer es subir esa venda en forma de espiral. El vendaje en 8 lo que nos va a permitir es dar movilidad a la zona vendada. Por ejemplo, en un tobillo, vendaremos en 8. Después veremos un ejemplo de cómo se haría. Lo siguiente es la vuelta recurrente. ¿En qué consiste? Bueno, pues imagina que tienes que vendar un dedo de una mano, ¿vale? Pues lo que harás será pasar por encima de la punta del dedo y después dar una vuelta circular. Será un movimiento que se repetirá. Y finalmente, por ejemplo, los vendajes de cabeza, que lo que nos van a permitir es sujetar un apósito, tapar un ojo o inmovilizar una zona con una fractura, ¿vale? Es un vendaje muy específico que se hará alrededor de la cabeza en vueltas circulares y después también por abajo sujetando la cara. Lo siguiente que es importante que sepas son los tipos de vendajes que vamos a utilizar, ¿vale? Un vendaje blando, por ejemplo, sujetaría una cura. Es decir, no es importante que aprietes mucho y dejes muy tensa esa zona vendada. Un vendaje compresivo lo que va a hacer es apretar, por ejemplo, una pierna y facilitar el retorno venoso, es decir, que la sangre circule desde el pie hacia arriba con mayor facilidad. Un vendaje rígido lo que va a hacer es inmovilizar una zona, por ejemplo, cuando utilizamos una escayola. Un vendaje suspensorio lo que va a hacer es dejar suspendido, elevado y sujetado, por ejemplo, una mama, un pecho. Y finalmente, el vendaje protectivo. ¿Qué hace ese vendaje? Pues como su propio nombre indica, lo que va a hacer es proteger. Por ejemplo, colocamos un apósito sobre una herida y colocamos un vendaje que nos va a permitir trabajar con el resto de la zona que no ha quedado tapada. Lo siguiente que vamos a ver son los materiales que utilizamos para realizar un vendaje. A continuación, vamos a ver los diferentes materiales que podemos utilizar para realizar un vendaje. En primer lugar, tendríamos, por ejemplo, la venda de gasa. Es una venda de gasa de algodón hidrófilo. Es una venda pequeñita que nos serviría, por ejemplo, para inmovilizar un dedo. El siguiente material que podemos ver es una venda de crepe. Puede servir para hacer un vendaje compresivo, que facilitaría, como hemos dicho antes, el retorno venoso. Debajo de las vendas, en general, podemos utilizar diferentes materiales. Por ejemplo, una venda de papel o una venda de algodón, que lo que nos va a permitir es proteger la zona antes de colocar, por ejemplo, una escayola. Esto que veis aquí sería la escayola. Para utilizarla, obviamente tenemos que mojarla, la vamos a meter en un barreño, por ejemplo, de agua, y después colocarla en la zona que hay que inmovilizar. Estos dos de aquí podemos ver que son vendajes del tipo Tensoplast, lo que tienen como característicos que se pegan a la piel o al material que hayamos utilizado antes de colocarlos. Son vendajes que nos permiten una inmovilización, los tres, muy rígida.
En último lugar, os he traído un vendaje que viene ya preparado en pack, sería de tamaño pediátrico, y lo que lleva es un vendaje de tipo Tensoplast, que permite la inmovilización de la zona de forma rígida, y después un cabestrillo, que lleva preparado con la cuerda. A continuación, vamos a ver cómo realizaríamos un vendaje en espiral de tipo compresivo. Como yo soy diestra, voy a hacer el vendaje siempre desde la izquierda hacia la derecha. Entonces, colocaremos la venda, vamos a poner el tobillo en flexión para que resulte más cómodo y ¿veis? Vengo desde la izquierda y voy hacia la derecha. Damos una primera vuelta y otra más. Estas dos serán de tipo circular. Lo siguiente es un movimiento hacia arriba. Como veis, voy a cubrir 2/3 de la venda que ya había pasado. No pasa nada porque no cubra por completo esta zona, porque después quedará cubierta. Entonces, seguimos. 2/3 de la zona que ya hemos vendado. Tenemos que hacer las vueltas apretando cada vez un poquito para que sea compresivo y favorezca ese retorno venoso. Ten presente que si el paciente tuviese una lesión en la articulación, no estaríamos movilizando tanto el miembro para no provocar dolor y mantenerlo siempre en la misma postura. Tal y como he dicho antes, lo que estamos haciendo es ir de una zona de menor diámetro a mayor diámetro para hacer correctamente el vendaje compresivo. Es muy fácil en estas vendas de crepe ver cómo vamos dando las vueltas y que se hacen correctamente, lo de los 2/3, porque vemos las rayas que nos sirven de guía. Y seguiríamos subiendo de este modo. Imagina que ya hemos finalizado el vendaje. Entonces, lo que vamos a hacer es vueltas de tipo circular, tal y como hemos dicho antes. Serían vueltas en el sitio. Al llegar aquí, lo que podríamos hacer sería cortar la venda y, por ejemplo, darle una vuelta y hacer una lazada para dejarlo ya fijado. Si retiramos el vendaje con unas tijeras, es importante que sean de pico de pato, es decir, con la punta redondeada para que no lesione la piel del paciente al retirar el vendaje y con una ligera inclinación. Entonces, retiramos este vendaje y os enseño, por ejemplo, cómo sería una vuelta en 8. La vuelta en 8 lo que nos permite es movilidad de la articulación y no va a hacer un vendaje demasiado compresivo, demasiado rígido en realidad. Vamos a ver. Estamos en este punto y para hacer el 8 lo que vamos a hacer es pasar por encima de la articulación, maleolo interno, subir hacia arriba y al bajar por el maleolo externo pasar por encima la venda. De ese modo nos queda el dibujo del 8. Ahora vamos a ver cómo realizarías un vendaje de tipo recurrente. Imagina que tu paciente tiene una herida en la zona de los dedos, por ejemplo, un paciente amputado, y esta zona la hemos dejado tapada con un apósito. Bueno, pues para un vendaje de tipo recurrente, lo que haríamos sería, por ejemplo, empezar en la planta, pasar por encima de esa zona que es necesario proteger para vendar y dar otra vuelta más. Podemos sujetarlo con el dedo, el vendaje. Al llegar a la planta del pie, lo que vamos a hacer es girar ya la venda intentando que no queden muchas arrugas. ¿Por qué? Para que no sea incómodo para nuestro paciente, para que no note todas esas dobleces. Al ser un paciente que lleva una amputación, es importante que no comprimamos demasiado la zona para que el riego sanguíneo llegue correctamente a la zona de la herida. Ahora volveríamos a dar una pasada hacia arriba. Llegamos a la planta y otra pasada más. Si la herida es reciente, es interesante que hagamos un envoltorio lo suficientemente grande como para que quede protegido y que cualquier roce, por ejemplo, con sábanas o con la ropa al colocársela, no moleste a nuestro paciente. Es más, incluso podremos proteger toda esta zona de aquí con la venda en una pasada antes de volver a darle la vuelta a todo el vendaje. Daríamos la vuelta por arriba y de nuevo. Vamos a ver los vendajes de cabeza.
Es muy importante que sepas que existen diferentes técnicas para vendar la cabeza. Por ejemplo, si tuviésemos que proteger la zona de aquí arriba, en la cabeza, lo que haríamos sería un vendaje que diese vueltas en torno al contorno de la cabeza y después hiciese una forma de casquete. Para eso, podemos verlo, nos queda un poquito ancha esta venda, pero nos sirve para enseñártelo. Damos la vuelta y después iríamos pasando desde aquí hasta arriba, sujetando, damos otra vuelta y ya tenemos la venda fijada por aquí delante. Ahora podríamos cubrir las otras zonas con pasadas que irían en diagonal, siempre sujetando la venda para que no se nos escape. Y ahora por esta zona y quedaría todo cubierto. Como ves, esto nos permitiría, por ejemplo, proteger la zona de la cabeza del cráneo en caso de una fractura, ¿vale? Cráneoencefálica. Existen otras técnicas para vendar la cabeza que, por ejemplo, nos harán pasar por debajo de la mandíbula. De esa forma sujetaremos mejor, por ejemplo, un apósito que colocásemos cerca del oído o si tuviésemos que mantener fija la articulación de la mandíbula. Espero que te haya resultado interesante lo que has aprendido en este vídeo. Y ya sabes que si tienes cualquier duda al respecto, A ver, ¿qué tal? ¿Cómo vieron el video de los vendajes? Obviamente, esto de acá es un referente, pero hay que practicarlo, ¿no? Así nomás, solamente observando el video, no lo voy a poder aprender. Entonces, ya eso depende de ustedes, el hecho de seguir y seguir reforzando todo esto. Han visto que existen muchísimas técnicas de vendaje, ¿verdad? Hay muchísimas técnicas, entonces hay que practicarlas, hay que observar cómo se realizan. Ya han visto ustedes generalmente en qué casos, en qué situaciones las aplicamos, entonces ya las dudas, yo me imagino, deben ser menos, ¿verdad? Necesito un cabezal para practicar. No, pero puedes hacerlo en cualquier persona. O sea, no necesariamente por ahí alguien que esté lesionado. No. En el caso de las mujeres, el tema de hacer el vendaje de cabeza es un poquito complicado por el cabello. Pero en sí no, sí se puede. El vendaje concurrente, pude observar bien. Ese de ahí, básicamente, lo recurrente, pero es ojo, recurrente, ojo. Ese vendaje es para cuando existe la pérdida de algún miembro. En un accidente, de repente, a alguien le amputaron una parte del cuerpo, ese vendaje le sirve muchísimo. ¿Sí? Ese vendaje es muy útil. Previene que la persona se vaya a desangrar, es muy útil. Muy bien, ¿alguna otra pregunta por ahí? Claro, necesita práctica, de hecho que sí. Muy bien, ya estamos entonces. Sí, ya estamos. Ya está. Ok, vamos a continuar entonces. Vuelvo a compartir. A ver. Ojo que esto nació a raíz del esguince. Ya ustedes han visto que hay muchas formas, ¿no? De poder vendar, pero que cada una de ellas va a ir en función a lo que se necesita, a lo que se requiere. No todos los vendajes sirven para lo mismo. ¿Sí? No todos los vendajes son iguales. Muy bien, vamos ahora a continuar. Ya vimos el esguince, que nos tocaría ver ahorita la luxación. Esta es otra lesión relativamente frecuente. ¿Cómo la vas a notar? En las personas que se les sale tal cual el hombro, ¿no? El codo, la rodilla, por una mala maniobra. ¿Sí? Entonces, esto de aquí es lo que normalmente el huesero lo trata con unos masajes especiales y hace que el hueso regrese a su lugar. ¿Esa maniobra es peligrosa? Sí. Esa maniobra es muy peligrosa porque
porque de repente puedo lesionar alguna estructura que no es al moverlo. Entonces, ahí es donde yo les digo siempre, detrás de un hueso roto o detrás de, claro, o detrás de una luxación, se puede producir, como dice Jocelyn, una fractura por movilizarlo de una manera tan brusca muchas veces. Entonces, mira, la luxación es la separación mantenida de las superficies articulares, ya, por la cual la articulación queda totalmente desmontada, que en español vendría a ser que el hueso se ve fuera de su lugar. ¿Cuáles son las causas? Normalmente las caídas. ¿Sí? Ahora, ¿cómo me voy a sentir luego de una luxación? Va a haber dolor intenso, inflamación, deformidad de la articulación y voy a observar impotencia funcional. ¿Qué quiere decir? Que no voy a poder mover mi brazo. A ver, ¿en cuánto tiempo máximo se podría realizar esa maniobra? ¿Cuál maniobra, Carolina? ¿A qué te refieres? ¿En cuánto tiempo máximo qué? A ver. Para regresar el hueso a su lugar. No. Eso recuerda, nosotros no lo hacemos. Eso lo hace ya el médico en el hospital, porque primero tiene que corroborar que se trate de una luxación. De repente no lo es. Entonces, por eso te digo, es mejor que lo observe el médico. Mientras tanto, ¿tú qué vas a hacer? Aplicas frío, inmovilizas la extremidad afectada, que ya hemos visto con los vendajes. Nunca, y mira lo que dice justo acá, no reducir la luxación. Ya no trates de regresar el hueso a su sitio. Y traslada a esta persona urgentemente a un centro de salud. Vamos acá con las fracturas. Ahí dice, tengo un dolor fuerte en el hombro. Al realizar mala fuerza. ¿Qué puedo hacer? Hay que ver, y si de repente te ha pasado esto, si de repente tienes una luxación, mientras tanto, mientras haya dolor, aplícate frío, que era lo que veníamos haciendo, ¿te acuerdas? El frío calma el dolor, el frío desinflama. Pero mañana trata de buscar ayuda médica. Claro, puede ser hielo, una botella de agua fría, lo que tengas a la mano. Ese dolor también puede ser porque te dio el aire. Ya. Pero básicamente, miren chicos, acá hay algo importante. Nosotros debemos creer en lo que nosotros tenemos científicamente comprobado. Si ustedes se dan cuenta, el aire no es algo que tenga una base científica. Esto más que nada nosotros lo heredamos de creencias. ¿Ya? ¿Cuánto tiempo la persona debe estar con el hielo? Hasta que vaya al médico. Hasta que vaya al médico. Ya que debería ser el mismo día, pero por ejemplo, si tú sufres el accidente ahorita, ¿qué horas son? Ahorita que ya son casi las 7, difícilmente encuentres una posta abierta. Ya tendría que ser mañana. Entonces, mientras tanto vas peleando con eso. ¿Sí? Ya, vamos ahora sí a las fracturas. La fractura es un hueso roto, ¿verdad? ¿Hasta por cuánto tiempo se coloca el hielo? Nuevamente, hasta que llegues al médico, que debería ser el mismo día, pero como a veces no podemos, al otro día. El hielo calma, claro, el hielo calma el dolor. Ok, vamos entonces. La fractura es cuando se rompe o se fisura un hueso. La mayoría de las fracturas están causadas por traumatismos, golpes, por ejemplo, contracturas musculares bruscas o distensión de los ligamentos. Vas a encontrar en internet muchas formas de clasificarlo, ¿ya? Pero acá te vamos a mostrar dos. Fractura abierta y fractura cerrada. Dice acá, por mientras, si no es muy tarde, ir al hospital o la posta. Exacto.
Si tú puedes ir inmediatamente, ve, ¿no? Porque obviamente te va a doler, te va a incomodar y todo. Trata de buscar atención médica. Si de repente la situación no es muy grave o no sientes mucho dolor, de repente puedes esperar al día siguiente. Se le puede medicar un analgésico como el ketorolaco, y si es alérgica, ¿qué pasa si entra en shock anafiláctico y se muere? A ver, María. ¿Mm? ¿Qué pasaría? A ver. ¿Cómo sabes tú que ella no es alérgica al ketorolaco? Ah, se han puesto a pensar. Nosotros en primeros auxilios no hablamos nada de medicamentos. ¿Por qué? Porque es riesgoso. Yo no te conozco, yo no sé si de repente sufres de alguna alergia, si de repente eres, no sé, pues un paciente oncológico, si eres un paciente con problemas en la piel y te echo el ketorolaco y tu piel se cae por pedazos. Así es. Nosotros no debemos dar ningún medicamento, eso que quede claro. ¿Ya? Ok, mira. Vamos, acá tenemos dos tipos de fracturas, la fractura abierta y la fractura cerrada. ¿Cuál es la diferencia? Que en la fractura abierta, el hueso roto rompe la piel y sale. En la fractura cerrada se observa así. El hueso está roto, pero dentro de la piel. Yo sé el índice, no de mi ignorancia. ¿Qué es el ketorolaco? Ya, es un medicamento para el dolor, pero dentro del grupo de los medicamentos para el dolor es un medicamento fuerte. Es fuerte, ¿sí? Hay que tener cuidado, por eso les digo. De todos los medicamentos, el más inofensivo para el dolor vendría a ser el paracetamol. ¿Ya? Ese es el más inofensivo. Pero aún así hay gente que es alérgica al paracetamol, sí. ¿Ya? Mira acá entonces, ¿qué síntomas manifiesta una persona que ha sufrido una fractura? Dolor intenso, inflamación en el punto de la fractura, impotencia funcional, que quiere decir que no puede mover esa extremidad, crepitaciones, el hueso suena cuando tratas de moverlo, crack, crack, y deformidad de la extremidad afectada. Mira cómo está este pie. ¿Tú crees que es un pie normal? No. Kevin dice, no le tengo fe al paracetamol, mejor el ketorolaco. Repito, ustedes son libres de hacerlo, pero como parte de primeros auxilios no es lo correcto. El único que medica, el único que prescribe es el médico. Ya, nosotros no podemos hacerlo así tan libremente. Cuando está gelatinoso el pie, ahí es peligroso. Claro, como está cuando, o sea, como que se hubiera salido y empieza a moverse. Ya, la crepitación es como un conejo, como cuando de repente mueves tu cuello y suena crack, crack. Ya, algo así es la crepitación. Algo así son los crepitantes. ¿Qué tengo que hacer? Mira, en primer lugar, tranquilizar a la persona, porque obviamente verte con tu hueso afuera no debe ser nada amigable, nada tranquilo, ¿no? Es riesgoso. Aplico frío, evito movimientos innecesarios, retiro objetos personales, ¿ya? Como anillos, relojes, etcétera. ¿Por qué? Porque cuando este brazo, esta pierna, esta mano, lo que sea, ya después de haberse roto, pasen unos minutos, te vas a dar cuenta que se empieza a hinchar. Se hincha, se hincha, se hincha. ¿Qué pasa si me rompo el dedo y en ese dedo tengo un anillo? Ese dedo se va a hinchar, 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 hinchar. Y ese anillo va a hacer que no circule la sangre de manera adecuada. Entonces, hasta podría perder el dedo. Así es, solo el médico. Claro. Entonces, tener cuidado, ¿ya? Inmovilizar la extremidad. Si la fractura es abierta, antes de inmovilizarla, la cubrimos con una gasita y trasladar a la persona a un centro hospitalario.
Mira estas formas de vendaje. Estas formas de vendaje ya no son con las vendas como ustedes han visto ahí en el video. Esto de acá lo tienes que improvisar con lo que tengas. Mira, con lo que tengas. Ahora, ¿hay un videito de esto? Sí. Ahorita les paso. Espérame. A ver, un ratito, hay una pregunta. A ver, un segundo que active esto. A ver, dime, Luz. Hola, Luz. Creo que no. Juan, de repente tú también habías levantado la mano. A ver, Juan, si de repente tienes alguna duda. ¿No? ¿Nadie? ¿Nadie? Ok, ya, no hay problema. Entonces les voy a mostrar aquel videito de las inmovilizaciones utilizando lo que tengas a la... Observen, por favor. Tutorial de primeros auxilios de inmovilizaciones. Comencemos. Inmovilización del cuello. Para eso necesitamos el collarín. Colocamos el collarín por debajo del cuello, deslizando suavemente. En caso de no tener collarín, podemos improvisar juntando dos gorras con una tela. Para esto colocamos una gorra al frente y una gorra atrás. Y después de eso sujetamos con la tela. Precaución, no apretar demasiado el nudo. Inmovilización del brazo. Colocaremos dos férulas, interna y externa. Precaución. Colocamos una almohadilla en la parte de la axila. Procedemos a vendar la parte afectada. El vendaje debe realizarse desde abajo hacia arriba. Recomendación: colocaremos un cabestrillo para ayudar al paciente. De esta manera realizamos la inmovilización del brazo. Inmovilización del antebrazo. Para esto procederemos a colocar la férula en toda la extremidad del antebrazo, siempre manteniendo firme la extremidad. Colocamos almohadillas para no lastimar la parte afectada. Procedemos a vendar. De esta manera finalizamos la inmovilización del antebrazo. Inmovilización de cadera y pierna. Primero inmovilizamos los pies. Segundo, colocamos las almohadillas en medio de las piernas. Así evitamos que las piernas se lastimen. 3. Colocamos la férula en el lado de la pierna afectada. 4. Procedemos a realizar el vendaje. El vendaje se realiza dejando espacios y con un nudo en la parte exterior. De esta manera se realiza la inmovilización de pierna y cadera. Inmovilización de la columna vertebral. Colocamos un collarín cervical. Inmovilizamos los pies. Colocamos una férula en los pies para inmovilizar al paciente. Colocamos al paciente en una superficie firme para poder movilizarlo. 1, 2, 3.
De esta manera podemos movilizar al paciente. 1, 2, 3. Procedemos a inmovilizar al paciente. Gracias por ver esto. Listo. ¿Cómo vieron? Esa es una forma distinta de inmovilizar. Han visto ustedes, teniendo a la mano lo que puedas disponer. ¿Por qué que Torolaco te hace sentir mareada? Porque de repente no es tan efectivo para ti o es una reacción adversa al medicamento. Eso también sucede. Por eso repito, tienen que decirles o sea, el médico en sí es el que te tiene que determinar qué vas a tomar y qué no. Varios ejemplos de inmovilizar al paciente en caso de fractura. Sí, muchas formas. En realidad, esto va de la mano de tu creatividad. Lo que tú tengas a la mano, eso es. ¿Ya? No te hagas problema. Eso es. Ahora, mira esto de aquí. Fractura de cráneo. Cuando nosotros hablamos de la fractura de cráneo, hablamos de que la caja, el cráneo en sí, se ha roto. ¿Ya? Acá tenemos, mira, varios signos y síntomas. Pero lo más importante es esto de acá. Observa, mira. Punto 1. El signo de Batten. Cuando se forma un hematoma por detrás de la oreja. ¿Eso qué me puede indicar? Que hay un sangrado interno. No se está visualizando. Mira acá. Los ojos de mapache. Toda la cavidad orbitaria está llena de sangre. ¿Eso de dónde viene? ¿De dónde viene esa sangre? Del cerebro. ¿Sí? También es peligroso que al niño o a la persona que ha sufrido ese golpe le salga sangre por el oído o le salga líquido. Entonces, todos estos signos que ustedes ven aquí, deberíamos considerarlos como signos de alerta, ¿no? Algo está pasando y tenemos que ver cómo trasladamos a esta persona a un hospital. Ya, lo mismo con los traumatismos en la columna. Por ejemplo, ¿quién puede sufrir un traumatismo en la columna? Alguien que lo atropelló, alguien que lo atropellaron, perdón, alguien que cayó de una altura considerable, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando uno cae pesadamente, quien soporta todo el peso generalmente es la espalda. También un accidente, claro, también un accidente haciendo deporte puede pasar. Entonces, yo ya te expliqué. De esta vértebra salen varios nervios. Ay, se me cortó. Salen varios nervios. Y si alguno de estos nervios se daña, toda la columna queda inutilizada. Es decir, te conviertes en una persona postrada. Ya te conviertes en una persona postrada. ¿Ok? Entonces hay que tener mucho cuidado. Mira, ¿cuáles son las causas más frecuentes? Caídas de pie o nalgas, golpes directos, movimientos forzados, aplastamientos en aglomeraciones de personas, un frenazo súbito y una lesión en la cara o la cabeza. Pero sobre todo, la principal causa es el accidente en vehículo motorizado. Esa es la principal. Ya, de todas las causas, la principal es esa. ¿Sí? Así hay que tener cuidado. Si tú sospechas que una persona ha caído o ha sufrido un daño a nivel de la columna, no la puedes trasladar como cualquier cosa. ¿Qué necesito para trasladarla? Mira aquí, esta camilla.
Les voy a adelantar un poquito, miren. Esta camilla es así. Ustedes la deben haber visto en sus trabajos, ¿verdad? ¿Han visto estas camillas? Bueno, ahora son más naranjas. ¿Pero las han visto? ¿Sí? ¿Han visto estas camillas en sus centros de trabajo, en los centros comerciales? Todas la hemos visto, ¿verdad? Todos hemos visto estas camillas. Estas camillas nos sirven para trasladar a personas que han tenido un accidente. Claro, claro, claro. ¿Cuáles son los síntomas en fracturas de columna? Básicamente la pérdida de la sensibilidad. Tú ya no sientes nada, ni puedes mover ninguna parte de tu cuerpo. Entonces, con este paciente tienes que tener sumo cuidado y trasladarla en estas camillas, en este modelo de camilla. ¿Ya? Entonces, mira, acá te voy a mostrar un último videito donde justamente se ve cómo debe ser el traslado de una víctima utilizando ese tipo de camilla. Ya, utilizando ese tipo de camilla. Entonces, acá les paso. Un segundito. Un segundito. Acá está. Ahora sí, les comparto, por favor, presten mucha atención a este video, porque quién sabe, en tu centro de trabajo algún día tengas la oportunidad de ayudar a una persona a ser trasladada en ese tipo de camillas. Observa. Bienvenidos, mi nombre es Juan Peñafiel, soy instructor de primeros auxilios y el día de hoy les explicaremos el uso correcto de la tabla. La tabla, FEL o camilla de rescate, está constituida de un material de polímero plástico. Tenemos el inmovilizador de cabeza y el collarín cervical que nos permitirá trabajar mejor con la víctima. Y para la sujeción de la víctima tenemos las correas de amarre, también llamada araña. La tabla tiene una dimensión de 45 centímetros de ancho por 1,83 de largo, soporta 175 kilos de peso. Es indispensable para la movilización de una persona, mínimo 2, para mover el peso mínimo. Para la movilización correcta de una persona necesitaremos mínimo 2 personas para moverla. Mientras más personas tengamos para mover la tabla, sería mucho mejor, ya que dividimos el peso de esa persona para 2, 3, 4, 5 o 6 personas. El collarín cervical se lo debe utilizar de la manera correcta. Tiene una base de mentón, la cual va colocada y asegurado el paciente. Esto permite que la cabeza se mueva junto con el cuerpo en un solo bloque y la cabeza no esté colgando y sufra mayores daños. El sujetador de cabeza o inmovilizador de cabeza. Esto mantendrá a la víctima en posición. Una vez que lo hayamos colocado en la tabla, asegurado a las correas, nosotros colocaremos el inmovilizador en el sitio. Abajo. Arriba. Para mantener la cabeza en posición recta durante el transporte de la víctima. Las correas de araña nos permite mantener sujeto a la víctima durante todo el trayecto de la movilización. Ya. Entonces, se acerca, encuentra en el piso ya, y pide ayuda a la tripulación. Por favor, ¿alguien me puede ayudar? Ya. La tripulación llega
hace una revisión primaria de la víctima, ¿sí? Consciente o inconsciente. Señor, ¿está consciente? ¿Qué le pasó? ¿Se cayó? ¿Le duele la espalda? ¿Le duele el hombro? ¿Sí? El tripulante pide que por favor le traigan el equipo de primeros auxilios, la tabla, ¿sí? Para preservar la integridad de la persona, vamos a trabajar con el collarín. Ya. Yo sujeto la cabeza del paciente, ¿sí? Colócale, Vladi. De tal manera que mi compañero pueda trabajar con el cuello. Correcto. Ya. Preparo la tabla. Pues el ganador. Retiro las bases del inmovilizador de cabeza y la araña. ¿Sí? Y me preparo a embarcar a la víctima. Busco la ayuda de todas las personas que puedan colaborarme. Por favor, señores, ayúdenme. Colóquense a los lados de la persona para que me ayude. Me coloco en el piso. Traigo la víctima hacia donde mí, lo más posible mientras introducen la camilla. Y recupero a la víctima hacia la camilla. ¿Sí? Una vez que tengo a la víctima en la camilla, procedo a asegurar inmovilizadores de cabeza. Más suelta. Y coloco las correas o arañas de su puesto. Cada correa tiene que estar perfectamente sujeta dentro de los orificios que tiene la camilla, ¿sí? Una vez empaquetada nuestra víctima, procedemos a levantarla. Por favor, señores, ¿me ayudan? Todos nos vamos a colocar una rodilla en el piso, una rodilla en escuadra. Y cuando dé la indicación, vamos a subirle. A rodilla, 2, 3 y aseguramos. Arriba, 2, 3 y aseguramos. Ya. Y comenzamos a movernos en forma paulatina, sin correr, evitando que nuestro paciente se sacuda. Vamos a llevarlo de la manera más suave. La chica debe verle al paciente. Hasta el sitio donde va a permanecer para la atención. Si durante el trayecto cualquiera de los socorristas, el tripulante o los pasajeros ven alguna anormalidad, volvemos a bajarle. A rodilla 2, 3. A piso 2, 3. ¿Sí? Mientras más personas tengamos para el transporte del paciente, será mucho mejor, porque dividiremos el peso del paciente entre varias personas. ¿Sí? Una vez que esté en el sitio que le vamos a prestar primeros auxilios, procederemos a la evaluación médica. Hasta ese momento no retiraremos cabezales, cuello ni araña hasta que el médico autorice. ¿Sí? Abajo, Vladi. Al costado. Arriba, a rodilla. 2, 3. ¿Sí? Si por cualquier motivo durante el trayecto, cintura 2, 3, uno de los compañeros tropezara o resbalara, el estar sujeto a la víctima evitará que ella caiga. ¿Sí?
El hecho de que la camilla se incline en la parte intermedia es efecto del peso, ¿sí? A rodilla 2, 3, a piso 2, 3. Por eso es importante, en lo posible, tener 4 o 6 personas para movilizar a la víctima. Nunca alcemos de esta manera, ¿sí? Vamos a sufrir un daño cervical o de espalda. Siempre tenemos que alzarla de piso a rodilla, de rodilla a cintura, paulatinamente. Por favor, ¿me ayudan? Rodilla 2, 3, cintura 2, 3. Si nos toca bajar gradas, las personas tenemos que ir compensando. Comiencen, bajen ustedes, bajen. Correcto. En los sitios estrechos incluso podemos transportarla casi parada a la víctima y no se nos caerá. Principalmente en lo que es los corredores, salidas de camarotes, no tenemos mucho espacio, así que podemos hacer esta maniobra. ¿Sí? Giramos y volvemos a alzar. Siempre nuestra víctima está sujeta, no se nos va a caer. A rodilla 2, 3, a piso 2, 3. ¿Sí? Así que no hay problema de que el sitio sea muy estrecho. Ustedes ven que podemos incluso parada sacarle a la persona sin que sufra otro daño. Listo. ¿Qué tal? ¿Cómo vieron ese movimiento? ¿Cómo vieron ese traslado? Eso probablemente les puede suceder para que apoyen en caso de que el accidente que pueda sufrir esta persona sea en una empresa. ¿Por qué? Porque ahora las empresas tienen ese tipo de camilla. Entonces, así va a ser mucho más fácil poder trasladar a la víctima sin riesgo de lesionarla. ¿Ya? Acuerdo. Sin riesgo de lesionarla. ¿Por qué el problema es ese? Sí. Obviamente por ahí hay algunos detallitos, ¿no? Pero sí es importante. Incómodo, pero sirven muchas personas accidentadas. Bueno, sí, pues, pero ¿qué puedes hacer? Ante una situación así, tú tienes que buscar la forma de trasladarla, ¿no? Imagínate, si me voy a sentar a que venga la ambulancia, muchas veces la ambulancia, como yo les ponía de ejemplo al inicio, demora media hora, 40 minutos. Peor aún, si estoy en alguna provincia, las ambulancias llegan al día siguiente. Entonces dime tú qué me hago. ¿Ves? ¿Se dan cuenta? Claro. Ahora, hay otro, mira, un ratito, hay otras formas de trasladar. A ver, acá les paso. Espérenme. Aquí está. Miren, hay otras formas de poder trasladar a la víctima, sí. Pero, ¿por qué no avanzas? Pero esas formas las utilizamos solamente cuando yo sé que la ambulancia no va a venir o no puede llegar. Vamos a poner un ejemplo, ¿ya? Mi paciente vive en la punta de un cerrito. Dime tú, ¿cómo crees que la ambulancia va a llegar hasta allá? A ver, dime. ¿Va a llegar? ¿Tú crees? ¿Llega? No llega, pues. Claro, en otros lugares ni siquiera ambulancia hay. ¿Ves? Entonces, hay que ver la forma de trasladarlo. Sí, hay que ver la forma de trasladarlo. Ya, entonces hemos visto, mira, esa de acá es la técnica del collarín cervical. Aquí nosotros no intervenimos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque puede ser riesgoso. Sí, si sabemos colocar el collarín, lo hacemos, pero si no, no. Esto de acá es más peligroso de lo que parece. ¿Ya? Acá, a ver, acá tengo este otro video, mira, que nos habla de la movilización en bloque
pero de víctimas teniendo a la mano lo que encuentres. Observa, mira. A ver, ¿dónde estamos? Aquí está. Entonces nos quedan 5 minutitos. A ver, yo creo que sí podemos. A ver, un segundo. Acá. Este es. Aquí lo haces sábana, lo haces entre varias personas, repito, pero sin equipos, ¿sí? Y son formas de trasladar. A ver, te voy mostrando. Espérame. Ya, acá te comparto. No voy a silenciar el video esta vez para irles narrando. Miren, lo que sí voy a silenciar es el audio del video. Ya está. Mira, en ese caso, una víctima en el piso, que yo sospecho que no tiene fractura, por eso es que la he sentado. Mira, mira, entrelazo mis brazos y con mi cuerpo la voy a levantar y la voy a arrastrar. ¿Te das cuenta? Llego al piso y la dejo con mucho cuidado. Sobre todo mira la zona de la cabeza. Con mucho cuidado. Esa es otra forma de traslado. ¿Observas? Mira, esta es otra, siempre y cuando la persona esté consciente. Este es el transporte en silla. Mira, mira. Entrelazan sus manos y le pides a la víctima que se siente y que se asegure de tu hombro. ¿Observas? Y mira, lo llevan ahí trasladado. ¿Están observando? ¿No? Miren. Ahora, acá, la misma situación, solo que dejo un brazo libre. ¿Para qué dejo ese brazo libre? Por si de repente el paciente está siendo trasladado y se me desmaya. ¿No? Mira, acá lo están llevando sentado y vamos a suponer que de repente ¡plac!, se desmaya. Entonces, para eso dejé ese otro brazo para que lo puedas trasladar así. ¿Ves? ¿Observas? Le cuidas la espalda. No puede ser como el primero porque si no, imagínate, se cae. Este es transporte con silla. Mira, utilizo una silla lo suficientemente fuerte para poder trasladar a la víctima. ¿Ya? Observa. Mira, ahí lo van a hacer ahorita con la chica. Listo. La sientan en la silla. Mira, mira, observa. Levantan la silla y la trasladan. Y listo. ¿Observaste? Esa es otra forma de trasladar. Este de acá es para trasladar con mantas. Ya tengo a la mano una toalla, una manta, una colcha. Este ya es situaciones extremas. ¿Sí? Situaciones extremas. Mira, observa. Ahí está la víctima. Tienes que comprobar, evidentemente, que la tela sea resistente. Si no, imagínate, te lo estás llevando de ¡pac! Mira, todos cuentan al mismo tiempo. 1, 2, 3 y se levantan. ¿Y ves? Y la trasladan. ¿Te das cuenta? Esa es otra forma. Siempre tratan de bajar con cuidado la cabeza. Este de acá ya no. Vamos acá. Mira. Este es el método en el cual dos personas van a cargar contra su cuerpo a una víctima. Te lo paso rápidamente acá para que lo veas. Mira, mira. Acá. No, un poquito más. Ajá, acá. Espérame, ahora sí.
Acá mira, observa. Cuando sospechan que hay lesión en la columna, mira, todos ingresan su mano, lo toman fuerte, ¿ya? Una de las líderes está a la cabeza para cuidar, ¿ya? Todos cuentan al mismo tiempo y mira cómo lo mantienen derechito. ¿Te das cuenta? No necesitaron ahí la tabla. Mira. Y así derechito lo trasladan. ¿Observas? Todos caminan, mira, al mismo ritmo, al mismo tiempo. Hay muchos ejemplos, sí, muchísimos. Mira ahí y lo dejan. ¿Viste? Este es el último, ¿ya? A ver, si alguien puede. Mira. Ay, estamos fuera de tiempo, pero creo que sí aguantamos un minutito más. Mira, acá el capacitador, el entrenador, lo va a cargar de una sola mano y lo va a poner en su espalda. Y lo va a trasladar. ¿Ya? Observa. Mira, él tira con fuerza, la persona se supone que levanta, va a enseñarle que debe poner su abdomen en su hombro. ¿Ya? Mira. Te enseña que debe ir el abdomen en el hombro y él lo coge en el aire. Y si el paciente es un gordito entre varias personas, como has podido observar. Y mira. ¿Te das cuenta? Ahora mira rápido. Observa. Mira. ¿Qué tal? ¿Cómo lo ven? Ahora sí pudieron ver que hay muchísimas, pero muchísimas formas. Entonces, no hay excusa para que no podamos ayudar a nuestro paciente a que llegue al hospital o reciba ayuda. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ya los dejo porque estamos un poquitín fuera de hora. Por favor, los espero para nuestra sesión del día miércoles. Muchísimas gracias. Espero que les haya gustado la sesión del día de hoy y que en algún momento puedan practicar todas estas técnicas. ¿Sí? Listo. Cuídense mucho. Un abrazo. Creo que tenemos un Kahoot. Sí. Los dejo con nuestra coordinadora para que les dé las indicaciones del Kahoot. Buenas noches. Muchas gracias.